Quizás la frase o las palabras del Señor que sintetizan esta fiesta grande es: mi reino no es de este mundo, ¿no? Fíjense, ya en la primera lectura Daniel nos presenta a este hijo de hombre, una figura sencilla, venida de entre las nubes, y cuyo reinado, aparentemente frágil, no pasará, cuyo poder es eterno, no cesará. Y esa imagen sencilla contrasta un poquito antes, en el mismo texto de Daniel aparecen, contrasta con los 4 monstruos que aparecen allí, que vienen del fondo del abismo, no de las alturas, ¿no?, como el Hijo del Hombre, sino del fondo del abismo. Figuras imponentes, dominantes, terroríficas, que dan miedo. Como muchas veces hay tantas figuras en este mundo que de alguna manera tienen algo no poco de monstruos, ¿no? Pero que son provisionales y cuyo poder es transitorio, es inconsistente, es limitado, es un poder condenado a muerte. Sería bueno también ponerle nombre, así como en el mundo se dan estas figuras, también ponerle nombre a los monstruos que a veces ocupan nuestro corazón: el desorden, la prepotencia, las tiranías, la violencia, la injusticia, la codicia desenfrenada, los egoísmos colectivos e individuales, y animarnos a mirar hacia arriba de la invitación, este Hijo del Hombre que viene desde las nubes, ¿no? Animarnos a mirar hacia arriba, alzar los ojos a las nubes, que no es lo mismo que vivir en las nubes, ¿no? Convencernos de la precariedad, de la limitación, del fin seguro de esos dioses monstruos a los que muchas veces les rendimos culto. No solo no doblar la rodilla ante otros señores, sino aprender a ver de otra manera, descubrir la vaciedad, lo pasajero, la nada de un poder que se expresa en dominio de los otros, en explotación, en privilegios, en lujos desmedidos. Convencernos que hay una derrota escondida, dice algún autor, entre los pliegues del triunfalismo ostentoso. Como decía Calderón de la Barca en el monólogo de Segismundo de La vida de sueño: qué soberbia vas mostrando sin saber que estás soñando. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño, mandando, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe y en cenizas lo convierte la muerte, desdicha fuerte. Que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Tendremos que alzar la mirada al que traspasaron, el que nos prometió que cuando sea levantado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí, y pedirle que traspase no es mi orgullo, mi deseo de supremacía, mi presunción, mi instinto a veces de imponerme, mi pretensión de hacerme valer. Mi reino no es de este mundo. El Señor se lo dice a Pilato y se lo había dicho ya varias veces, bien clarito, a los discípulos, ¿no? Los reyes de las naciones, le dice el Señor, dominan sobre ellas, y los que ejercen el poder sobre el pueblo se hacen llamar bienhechores. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, es que es más grande que se comporte el que es más grande que se comporte como el menor, y el que gobierna como un servidor. Porque en el mundo el que está a la mesa es más grande que el que sirve, y sin embargo yo estoy entre ustedes como el que sirve. Mi reino no es de este mundo, ¿no? Jesús lo dijo y lo vivió, dio testimonio de su palabra. Un poder no ejercido desde un trono, sino desde la cruz. Un poder diametralmente opuesto al del mundo, a la frente alta, a la soberbia de los que se dedican a la bravuconada y la prepotencia. Un hombre cabizbajo que no tiene dónde reclinar la cabeza.
al gustito de gobernar rodeado de su séquito, un señor en soledad. Dice el Evangelio que sus discípulos, dejándolo solo, huyeron todos. Esas frases duras del Evangelio en el momento de la cruz, ¿no? A la pretensión de los poderosos de este mundo de tener todo en sus manos, un rey que frente a Pilato tiene las manos atadas. En vez de un coronado de gloria, el Señor coronado de espinas. Los reyes de este mundo rodeados de grandes personajes, el Señor rodeado en la cruz de dos malhechores. Un rey que es súbdito, y más aún, es de los últimos, de aquellos que nunca tendrían la categoría de ciudadanos. Un rey que tiene hambre, que está desnudo, prisionero, enfermo. Yo estoy presente en los más pequeños, dice el Señor, cuando estuve preso, cuando tuve hambre, cuando tuve sed, ¿no? Un rey que se identifica en ellos, ¿no? Que está desnudo, prisionero, enfermo. Un rey que es extranjero en una tierra que no es suya, que ni siquiera puede acceder a un vaso de agua. Un rey que no tiene ninguna visibilidad, que es totalmente dependiente, ¿no? Quizá una pregunta que podamos hacernos es, frente a este reino, no es este mundo, el modo de ejercer el Señor el poder preguntarnos, ¿cómo es mi poder? ¿Qué hago con mi poder? Todos tenemos, ¿no? Normalmente el que niega tener poder suele ser normalmente el más duro y el más tiránico, ¿no? Casi una especie de mosquita muerta que te dicen, yo no, padre, yo no tengo. Normalmente todos tenemos poder. Una mamá tiene poder sobre sus hijos, un maestro sobre sus alumnos, un cura sobre su pueblo, en fin. Lo cual es bueno, tener poder no es malo. Hoy día casi suena feo, ¿no? Pero en realidad el desafío es qué haces con el poder. Cuando el poder se usa para el bien es una maravilla, cuando se usa para el mal, que a veces avasalla y lo tenemos demasiado a la vista, ciertamente hace mucho daño, ¿no? El poder del Señor no es un poder odioso que aleja y separa, que divide y que enfrenta. Es un poder amable, dispuesto a perder la vida, capaz de unir y unificar. Cuando sea levantado sobre la tierra, traeré a todos hacia mí. Lo desafían incluso al Señor a usar la fuerza para salvar la propia vida. Un lenguaje de la política, un lenguaje de los grandes de este mundo, ¿no? El lenguaje del Señor, en cambio, es el del amor, del perdón, de la misericordia, ¿no? Esta imagen fuerte, ¿no? A Pedro le hace envainar la espada, ¿no? Y a nosotros también, frente a esos momentos donde quizás, en esos ámbitos nuestros de poder, donde a veces quizás se nos despierte el indio, como decimos que hoy nos ponemos duros, es como que el Señor nos dice también, envaina la espada. Algunos dicen, ¿de dónde habrá sacado Pedro esa espada? Otra gran pregunta, ¿no? ¿Qué hacía Pedro con una espada de esa altura, no? Pero mi reino no es de este mundo, ¿no? Y se repite la historia en nuestros tiempos. A la necedad de los poderosos de este mundo se opone la sabiduría de la cruz, de los que cargan la cruz del sufrimiento, de la injusticia, de las condiciones de vida con que se enfrentan al levantarse todas las mañanas para sacrificarse por su familia. La sabiduría de los que cargan la cruz de su enfermedad, de sus dolencias, de las pérdidas, poniendo el hombro como Cristo. La sabiduría de miles de mujeres y hombres que hacen filas para viajar y trabajar honradamente para llevar el pan a su casa, a su mesa, para ahorrar e ir de a poquito comprando ladrillos y así mejorar la casa, algo que hemos perdido ya casi la costumbre, ¿no? ¿Por qué no? Porque a veces no da para comprar ladrillos, sino para ver si podemos comer muchas veces, ¿no? Miles y miles de niños con su guardapolvo que desfilan por pasillos y calles hacia la escuela. Mientras tanto, dice el Papa, los abuelos, quienes atesoran la sabiduría popular, se reúnen a compartir y a contar anécdotas. Pasarán las crisis y los manipuleos. El desprecio de los poderosos los arrinconará con miseria.
les ofrecerán el suicidio de la droga, los seducirán en estos tiempos con las apuestas online, esta novedad, o no tan novedad, pero que se ha agudizado ciertamente miserable, donde bajo el disfraz de diversión y entretenimiento, en realidad lo que se hace es lucrar a costilla de la gente y sobre todo, lo más miserable, a costilla de los niños y de los jóvenes, ¿no? Los tentarán con el odio y el resentimiento vengativo, pero ellos, los humildes, cualquiera sea su posición y condición social, apelarán a la sabiduría del que se siente hijo de un Dios Rey que no es distante, que los acompaña con la cruz y los anima con la resurrección. Quien señorea mi vida, no podemos servir a dos señores. ¿Quién señorea mi vida? Quizás llevarnos esa preguntita. Dice el Señor, nadie puede servir a dos señores. Hay que elegir. En la vida hay que elegir y muchas veces, ¿no? Pero hay una especie de opción fundamental en nuestro corazón. ¿Quién señorea mi vida? ¿El Señor realmente es rey en mi corazón? ¿Soy alguien que lo escucha, que le sigue el tranco, que intenta aún en medio de nuestras fragilidades acompañarlo en el camino? Interesante. No puede ser bien pensar en aquellas figuras nuestras que nos han enseñado esta gracia de que mi reino no es de este mundo, ¿no? Entre otros, me acuerdo el otro día de Martin Luther King, ¿no? Este líder negro, dirigente político y social, luchador de la igualdad de los derechos de negros y blancos, Estados Unidos, Premio Nobel de la Paz, pastor de la Iglesia Bautista, asesinado por esto mismo, por supuesto, en 1968, ¿no? Y fíjense el testamento de él, no puedo imaginar el testamento de los grandes de este mundo, ¿no? ¿Qué dijo Luther King? Me gustaría que alguien contase en el día de mi muerte que Martin Luther King trató de vivir al servicio del prójimo. Me gustaría que alguien dijera aquel día que Martin Luther King trató de amar a alguien. Ese día quiero que puedan decir que traté de ser justo y que quise caminar junto a los que caminaban en justicia, que puse mi empeño en dar de comer al hambriento, que siempre traté de vestir al desnudo. Quisiera que dijeran ese día que dediqué mi vida a visitar a los que sufrían en las cárceles. Deseo que puedan decir que intenté amar y servir a los hombres. Sí, y si quieren digan también que fui un heraldo. Digan que fui un heraldo de la justicia. Digan que fui un heraldo de la paz. Que fui un heraldo de la equidad. Y todas las otras cosas superficiales, como el Premio Nobel de la Paz del año 1964, no tendrán importancia. No tendré dinero para dejar cuando me vaya. No dejaré tampoco las comodidades y los lujos de la vida, porque todo lo que quiero dejar a mi partida es una vida de entrega. Y eso es lo que les tengo que decir. Si a alguien pude ayudar al encontrarnos a lo largo del sendero, si a alguien pude hacerle ver que había escogido el mal camino, entonces mi vida no habrá sido en vano. Si consigo cumplir mis deberes tal como debe cumplirlos un cristiano, si yo consigo llevar la salvación al mundo, si consigo difundir el mensaje que enseñó el Maestro, el Rey, entonces mi vida no habrá sido en vano. Bueno, creo que este testimonio fuerte, lindo, nos puede hacer bien. Junto con él tenemos tantos modelos, así como hay tantos modelos miserables de estos reyes o que se creen reyes, tenemos también tantos modelos lindos de esas figuras, esos líderes, esas figuras que a veces en una familia, a veces en un pueblo, a veces a nivel más grande, y que nos hacen tanto bien, y que nos animan a cada uno de nosotros a elegir, que también podamos decir con nuestro gesto, con nuestra palabra, mi reino, el reino que intentamos vivir junto a Jesús, no es de este mundo. Que la Virgen, que
ciertamente lo entendió, nos ayude también a nosotros. Que así sea.